Hola, hoy les explicaré sobre la unidad 2 de Luria, que se trata de recibir, analizar y almacenar la información. Estas funciones se encuentran en las regiones laterales del neocórtex, en la superficie convexa de los hemisferios de la que ocupa las regiones posteriores, incluyendo las regiones visual, auditiva y sensorial general. Eh, la unidad 2 o el bloque 2, como vemos aquí, está conformado por los lóbulos parietal, temporal y occipital. Y también nos dice que estas se encuentran divididas de forma jerárquica y subdivididas en áreas primarias, secundarias y terciarias. Estas áreas primarias se encuentran en los extremos de cada lóbulo, es decir, aquí, aquí y aquí. Se encuentran en los extremos de cada lóbulo y separadas entre sí, se encuentran distantes o alejadas. Estas áreas primarias se encargan de recibir la información y analizarla en sus componentes elementales. Luego tenemos las áreas secundarias de proyección y asociación. Estas son las encargadas de asociar esa información entre los lóbulos y responsables del codificado de los elementos. Y luego tenemos las áreas terciarias. Estas áreas se encargan de la integración de la información. Estas se encuentran en el punto donde las tres áreas se unen. Es decir, en este punto de aquí es donde las tres áreas se unen. Entonces se dice que estas son las áreas más complejas de todas y las que más se tardan en desarrollarse. Estas son las responsables del trabajo concertado de los distintos analizadores y la producción de esquemas supramodales. En resumen, podemos decir que las áreas primarias reciben la información, las áreas secundarias la sintetizan o analizan y las terciarias integran la información de los tres lóbulos. Como dato adicional, tenemos que la información que es recibida, dato adicional de este bloque, la información que es recibida por las vías aferentes no solo va a trabajar con una área en específica del cerebro, sino que podrá trabajar también con otras áreas o conjuntamente con bloques funcionales, debido a que esta no es una red nerviosa continua, sino que neuronas aisladas que obedecen a la ley del todo o nada. Luego tenemos tres leyes, que son la primera ley se trata o nos dice sobre la estructura jerárquica de las zonas corticales. Esto nos da a entender la relación que existe entre las zonas corticales primaria, secundaria y terciaria, que no siempre van a permanecer iguales, sino que tienen estas un desarrollo gradual. El desarrollo gradual primero se da en las primarias, cabe recalcar, luego las secundarias y luego las terciarias. Estas tienen un desarrollo progresivo y si no se desarrollan primero las primarias, no va a ser posible que se desarrollen las secundarias ni las terciarias. Cada una de estas áreas se vuelve más compleja en su función y trabajo con la información. Un ejemplo del desarrollo de las zonas corticales es entre un adulto y un niño. Pues bien, analicemos la del niño. En el niño la formación de estas zonas secundarias corticales trabaja adecuadamente con la integridad de las zonas primarias. Si las zonas primarias no se desarrollan, tampoco se van a desarrollar las secundarias. Es imposible que ocurra esto, ya que este suministra el material adecuado para la creación de síntesis cognitivas superiores. Una alteración en las zonas inferiores conduce a un desarrollo incompleto de las zonas corticales. Es aquí donde Vygotsky nos dice que la línea principal de interacción entre las zonas transcurre de abajo hacia arriba. Luego analizamos las funciones en la persona adulta. En la persona adulta ocurre lo contrario. Ya no es de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. Y nos dice que en la persona adulta las funciones psicológicas superiores están completamente formadas. O sea, se encuentran formadas. Es decir, que las zonas superiores han tomado un papel dominante en la persona. Las zonas terciarias superiores al córtex
empiezan a controlar el trabajo de la zona secundaria. Es decir, que si llega a haber una afectación en la zona secundaria, no implica mucho riesgo debido a que la zona terciaria tiene mayor predominancia y poder. Esto Vygotsky nos dice que esta es la última línea de la ontogénesis y la línea principal de interacción va a ser, como lo dije anteriormente, de arriba hacia abajo, dando como resultado la dependencia de las zonas terciarias o inferiores sobre las superiores. La segunda ley nos dice o nos habla sobre la ley de la especificidad decreciente de las zonas corticales jerárquicamente organizadas que la comprenden. Pues bien, en esta ley nos dice que las áreas primarias es altamente, ya que trabajan únicamente con los lóbulos que le corresponden. Es decir, las áreas primarias en el lóbulo occipital van a trabajar netamente con la información del lóbulo occipital y así con el temporal y parietal. Las áreas secundarias nos dice que son menos específicas ya que trabajan con información de los diferentes lóbulos. Y las áreas terciarias son menos específicas porque se encargan de trabajar con los tres lóbulos, con la información de los tres lóbulos. Como lo expliqué hace poco, las áreas terciarias se encuentran en la unión de los tres lóbulos. Es por eso que son menos específicas. Estas áreas, a medida que se da su desarrollo, pierden especificidad, pero eso no significa que no son efectivas o no son perfectas. Es decir, pierden especificidad, pero no pierden perfección. Además, se convierten estas en más complejas. Para culminar, tenemos la ley de lateralización progresiva de funciones. Esta ley nos explica sobre la lateralización de los hemisferios, tanto izquierdo como derecho. En un bebé no existe una lateralidad, ya que los dos hemisferios son los que reciben la información. A medida que el niño va desarrollando sus áreas secundaria, primaria y terciaria, ya se va a poder observar una lateralización. En esto es muy importante cuando son bebés usar objetos que desarrollen el lenguaje y a su vez van desarrollando las áreas secundarias. Y ahí sí se comienza a ver una lateralización del niño. Aquí un hemisferio se vuelve dominante sobre otro. En personas diestras, es decir, que son derechos, el hemisferio dominante va a ser el izquierdo. Y en personas zurdas, el hemisferio dominante va a ser el hemisferio derecho. La lateralización es un principio muy importante de organización cerebral, ya que el hemisferio dominante juega un papel muy importante como organizador del lenguaje y está relacionado con otras actividades complejas que van acompañadas por el lenguaje. Para culminar tenemos las patologías de cada estructura, patologías del lóbulo parietal, temporal y occipital. En el lóbulo parietal tenemos que si la parte delantera de uno de los lóbulos parietales ocurre una lesión o tiene una lesión, este va a causar una insensibilidad y alteración de las sensaciones del lado opuesto. Estas personas tienen dificultad para identificar la localización y el tipo de sensación. Si se daña la parte media del lóbulo parietal, la persona no va a distinguir si es el lado derecho o el lado izquierdo. Es decir, ocurre una desorientación. Y si se daña la parte parietal no dominante, se pierde la capacidad de hacer tareas sencillas tales como peinarse o levantar un vaso de agua. Luego tenemos el lóbulo temporal y occipital. En el occipital tenemos que si ambos lados del lóbulo occipital la persona afectada no puede reconocer los objetos, así tenga muy buena la visión, no va a poder reconocerlo. A esto también le podemos llamar ceguera cortical. Y en el lóbulo temporal tenemos que si el lóbulo temporal izquierdo tiene alguna lesión, no va a poder controlar el lenguaje. Si esta parte está dañada, la memoria verbal suele ser considerablemente alterada y se puede dificultar la forma para poderles entender. Esta también se puede llamar afasia de Wernicke. Y si el lóbulo temporal derecho está dañado, se ve afectado la memoria para los sonidos y la música. Muchas gracias por la prestada atención.